El pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la razón por la cual vivimos una vida cristiana de fe es para ser salvos e ir al reino de los cielos. Ahora bien, saber la medida de su fe lo ayudará a crecer espiritualmente y llegar a un mayor nivel de fe e ir a una mejor morada celestial. El pasaje bíblico de hoy en Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermano, el cielo es el reino de Dios que pertenece a la luz. El diablo ni Satanás se atreven a acercarse allí. Quizás se pregunte, ¿a qué se refiere este pasaje cuando señala que el reino de Dios sufre violencia y hay que tomarlo a la fuerza? Siempre tuve mucha curiosidad por el significado de este versículo. ¿Por qué debemos arrebatar o tomar el cielo con violencia? Luego de fundar esta iglesia, oraba para recibir revelación de Dios sobre ciertos temas que no podía comprender. Y Dios me respondió. Así llegué a entender todo. Este versículo no se refiere a alguien que se opone a Dios, ni a que hay guerra en el reino de los cielos. Más bien, explica el proceso por el que deben pasar los hijos de Dios para entrar por fe al cielo y para alcanzar la completa medida de fe. Hermanos, debido al pecado, toda la humanidad estaba destinada a ir al infierno. No obstante, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador es salvo y va al reino de los cielos. Ahora bien, el diablo y Satanás tratarán de impedir que oiga y crea en el Evangelio. Tentará al ser humano a pecar, incluso a los que ya han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso, los creyentes deben luchar contra el diablo y Satanás y tomar el reino de los cielos con violencia, es decir, resistir al máximo el pecado. Hoy les voy a hablar de cómo pueden arrebatar el reino de los cielos con violencia y qué lugar en el cielo es el que deben tomar a la fuerza. Oro en el nombre del Señor para que, a través de este mensaje, lleguen a tomar el reino de los cielos con violencia y, en especial, para que lleguen a la mejor morada en el cielo. Amados hermanos, cuando lucha contra espíritus malignos, los vence y avanza con fe hacia el reino de los cielos, alcanzará una mejor morada en el cielo. Como se lee en el pasaje bíblico de hoy, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Juan el Bautista fue quien preparó el camino al Señor. Dio testimonio de quién era el Señor Jesús a fin que pudiera llevar a cabo su misión. Así que, cuando se menciona desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hace referencia a los días del Señor Jesucristo y al periodo del Nuevo Testamento, es decir, al tiempo en el que se es salvo por fe. La pregunta es, ¿cómo puede tomar el reino de Dios con violencia en esta era de la dispensación de la gracia? Antes de explicarles esto, revisemos rápidamente las condiciones de la salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Antes de Juan el Bautista, es decir, durante el periodo del Antiguo Testamento, era el tiempo o la dispensación de la ley. Se era salvo a través de las obras de la ley. Debían cumplir toda la ley y si pecaban al violarla, debían presentar ofrendas por el pecado para ser perdonados de sus transgresiones. Por el contrario, a partir del Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia y del Espíritu Santo. De la gracia porque se es salvo creyendo en Jesucristo y no por presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, somos perdonados de nuestros pecados por la sangre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando señalamos que el Antiguo Testamento era el tiempo de la ley y que hoy en día vivimos en el tiempo del Espíritu Santo, algunos lo malinterpretan. Piensan
que durante la época del Antiguo Testamento uno era salvo cumpliendo la ley con obras, pero ahora, a partir del Nuevo Testamento, por estar justificados por gracia, creen que se puede pecar y Dios lo tiene que perdonar indefectiblemente sin importar cuántas veces cometa el mismo pecado. Piensan que serán perdonados de sus pecados y serán salvos tan solo diciendo que creen en el Señor Jesucristo como Salvador. Sin embargo, eso no es del todo cierto. La salvación por obras en el Antiguo Testamento significa que, aun cuando tenían maldad en su corazón, en tanto no la manifestaran en acciones, no eran condenados. No obstante, en el Nuevo Testamento, aun si no peca de obra, es decir, de hecho, si tiene maldad en su corazón o en sus pensamientos, eso ya se considera pecado. Si odia a un hermano, es como matarlo. Si tiene codicia, será un ladrón. Ahora bien, si acciona en el pecado, eso será aún mucho más grave. Si al mirar a una mujer le vienen pensamientos de lujuria, ya adulteró con ella. Más aún, si peca de hecho, eso será, repito, un mayor pecado todavía. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Es decir, muchos profetas en el Antiguo Testamento advirtieron que no será salvo si comete esos pecados. Finaliza el versículo: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, si no va al cielo, es que va a ir al infierno. Los que practican las obras de la carne, esto es, los que pecan de hecho y de obra, no heredarán el reino de los cielos. Además de este versículo en Gálatas, hay muchos otros pasajes en la Biblia en los que se advierte que los pecadores no tienen ni pueden tener ninguna comunión con Dios. Hoy en día, la voluntad de Dios para sus hijos es que desechen no solo el pecado de obra o de acción, sino también se despojen de toda maldad en su corazón. Tal vez crea que es más difícil ser salvo para los que viven en este tiempo del Nuevo Testamento que para los que vivieron durante el Antiguo Testamento. No es así. En los días del Antiguo Testamento se tenía que cumplir la ley en sus propias fuerzas y por su propio esfuerzo, pero en esta época del Nuevo Testamento podrá desechar todo pecado no en sus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 10 señala: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, los que en verdad creen con su corazón, con toda seguridad pondrán en práctica la palabra de Dios en sus vidas. Si cree que Dios es su Padre y que el Señor Jesús llevó la cruz por sus pecados, usted, en forma natural, dejará de pecar. Les cuento algo. Mi hermano mayor siempre viene al culto. A él le gustaba mucho beber. Realmente le gustaba la bebida, pero creo que a mí me gustaba más que a él. En verdad, nunca competimos, pero pienso que yo bebía más que él. Sin embargo, poco después que Dios me sanó de todas mis enfermedades y que acepté al Señor Jesús como mi Salvador, en un culto de avivamiento supe que beber licor es pecado y dejé de tomar y de fumar. Lo dejé por completo. Después, cuando mis hermanos mayores me invitaban a una fiesta de cumpleaños y me ofrecían licor, yo nunca aceptaba. Tampoco los criticaba ni era grosero con ellos. Al principio no les gustó. Estaban contrariados porque yo tampoco les invitaba licor. Anteriormente nos gustaba mucho beber, pero cuando dejé de beber, eso les desagradó. Eso fue hace más de 33 años. Se los cuento porque es un testimonio personal. Hermanos, si en verdad creen en este Dios omnipotente, definitivamente dejarán de beber licor. Renunciarán a hacer todo aquello que le desagrada
a Dios. No solo deben oír y guardar la palabra como mero conocimiento o teoría, deben verdaderamente creer en el amor que representa la cruz y poner en práctica los mandamientos de Dios para llegar a ser justos y agradar al Señor. Hermano, la cruz no solo es amor, perdón y salvación, también es obediencia, exige y demanda consagración y santidad. Los que acostumbraban a hacer lo malo, ahora harán lo bueno, y los que engañaban y robaban, ahora serán honestos. Antes de tener esta relación personal con el Señor Jesucristo, estuve enfermo por muchos años, así que mi esposa pedía prestado dinero a sus hermanos. Se veía obligada a hacerlo porque yo estaba enfermo. Sin embargo, luego que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nunca más pedimos dinero prestado. Debíamos mucho dinero. Aún así, no pedimos dinero prestado. Hermano, si cree en Dios y le cree a Dios, entonces su vida se transformará de esta manera. Los que fácilmente se enojaban y eran violentos, se volverán amables y gentiles. No es tanto el contenerse o abstenerse de pecar por ciertas normas de etiqueta o educación, sino es despojarse de la misma naturaleza pecaminosa que hay en su corazón y llegar a ser rectos y justos ante Dios. El ser humano no puede cambiar en sus propias fuerzas. Esto es posible únicamente por la preciosa sangre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo que siempre nos ayuda. Por ejemplo, para la gran mayoría le es muy difícil dejar de fumar. Se lo proponen una y otra vez y sin embargo vuelven a fumar. No obstante, cuando oyen los testimonios de hermanos de nuestra iglesia que eran adictos al alcohol o al cigarro y que luego de haber aceptado a Jesucristo y por el obrar del Espíritu Santo no solo han dejado de fumar y de beber licor, sino que incluso han llegado a odiar el licor y el cigarrillo, muchos de ellos afirman que han podido dejar fácilmente esos vicios. Les cuento parte de mi testimonio. Antes de creer en el Señor Jesucristo, como estaba muy enfermo y porque me decían que era muy malo para mi salud, procuré dejar de fumar. Rompía los cigarros y los tiraba a la basura. Me propuse dejar de fumar. Le decía a mi esposa que no volvería a hacerlo. Tiraba todos los cigarrillos a la basura. Sin embargo, era muy difícil para mí abstenerme de fumar por un día y era mucho más difícil hacerlo por 2 días. Finalmente, al tercer día, iba a buscar en la basura los cigarrillos que había botado. Como no ganaba lo suficiente como para comprar una cajetilla de cigarrillos, buscaba en la basura las colillas que otros habían botado para fumar, aunque sea eso. Armaba los pedazos rotos de los cigarros en papel periódico y los fumaba. Y no paraba ahí. Una vez que volvía a fumar, continuaba haciéndolo. Solo duraba 3 días sin fumar. No obstante, luego que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, supe que eso era pecado y que todo pecado desagradaba a Dios. Así que inmediatamente me propuse dejar de fumar y luego nunca más tuve deseos de hacerlo. Hermano, en el momento en que acepta con fe al Señor como Salvador y se esfuerza por dejar todo pecado, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre usted para que pueda desechar no solo el pecado de obra, sino también la naturaleza pecaminosa de su corazón. Así, su corazón se limpiará, se purificará y reflejará cada vez más al del Señor. Por eso, a partir del Nuevo Testamento, con el poder de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, no le será difícil ser salvo por fe, ni desechar todo pecado de su corazón y de su vida. En la época del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, el Espíritu Santo no había venido a este mundo. Por eso, como no tenían su ayuda, no podían eliminar la tendencia pecaminosa de su corazón. En consecuencia, no podían arrebatar ni tomar el reino de los cielos con violencia. Por cierto, Abraham y Moisés, entre otros, pudieron alcanzar una mejor morada celestial debido a su fe en el Señor que estaba por venir. Sin embargo, era muy raro encontrar personas con esta clase de corazón tan bueno y bondadoso. Por eso, usted es más que bendecido por vivir en esta era del Nuevo Testamento, porque con la ayuda del Espíritu Santo podrá limpiar su corazón de todo pecado y maldad y así, de acuerdo a su medida de fe, avanzar hacia una mejor morada en el cielo.
Hermanos en Cristo, hace más de 2000 años, cuando el Señor Jesús vino por primera vez, empezó la dispensación o la era de la gracia, es decir, el tiempo en el que se salvó por fe. Cuando el pasaje bíblico de hoy menciona tomar o arrebatar el reino de los cielos con violencia, no solo implica que irá al cielo y no al infierno. Su significado es mucho mayor y más extenso. El reino de los cielos está dividido en varios niveles y hay lugares que son relativamente mejores que otros. Esto quiere decir que es correcto anhelar en forma insistente e impetuosa apropiarse de la mejor morada en el cielo. Por cierto, aún el lugar más modesto en el reino de los cielos será tan bello, hermoso y alegre que simplemente no lo podrá imaginar. Allí no habrá pecado, dolor, ni lamento, ni muerte. El gozo y la dicha nunca cambiarán ni terminarán. Solo habrá amor, paz y felicidad. Algunos en visión han llegado a ver el reino de los cielos y han compartido esa visión con otros hermanos, con sus hijos u otros familiares, y los han animado a vivir una buena vida cristiana. En muchos casos vieron el paraíso o el primer reino de los cielos. Vieron interminables extensiones de césped muy verde y campos inmensos llenos de flores que despedían un aroma y una fragancia indescriptibles. Les comentaron todo eso a sus familiares y les urgían e instaban a llevar una recta y correcta vida cristiana de fe. Hermano, incluso el más hermoso paisaje en esta tierra no podrá compararlo con lo que verá en el reino de los cielos. Aún el más espléndido palacio en este mundo no podría ni siquiera compararse con las moradas que habrá en el cielo. Piense en el más bello paisaje o lugar que haya visitado en esta tierra. Sin embargo, eso no podrá compararlo con el paraíso, que es el lugar más modesto en el reino de los cielos. Reitero, ni aun el más bello lugar en este mundo podría compararse con el paraíso. Lo que siempre deben recordar es que el reino de los cielos no es el cielo visible a nuestros ojos. Muchos malinterpretan esto. Piensan que el reino celestial está en un lugar muy, pero muy lejano, tal vez más allá del universo. Una pregunta: ¿acaso si un hombre viaja en una nave espacial y continúa ascendiendo, en un cierto punto verá el reino de los cielos? ¡Claro que no! Nunca lo podrá ver así. El reino de los cielos no puede ser visto con ojos naturales porque pertenece a la dimensión espiritual. Los cielos corresponden a una dimensión diferente a la del cielo que podemos ver, es decir, a este cielo físico. El cielo espiritual está dividido en varios cielos. Este cielo que podemos ver es el cielo físico y a partir del segundo cielo comienza el cielo espiritual. Repito, en el reino espiritual, los cielos están divididos en varios niveles o cielos. Nehemías capítulo 9, versículo 6, enfatiza sobre este punto y dice así: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Note que la Escritura enfatiza: tú hiciste los cielos de los cielos, en forma plural. Hay un cielo, que es el cielo que vemos, y hay un cielos de los cielos, lo que quiere decir que hay más de un cielo. Estos cielos pertenecen a la dimensión espiritual. Así que, en este versículo se puede apreciar que al menos hay 3 niveles de cielos. Asimismo, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, cita: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Muchos pasajes en la Biblia mencionan que no solo existe un único cielo, tal cual lo resalta la frase los cielos de los cielos, pero también podemos encontrar estas referencias en el Nuevo Testamento. Específicamente, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, menciona que el espíritu del apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Si hay un tercer cielo, debe haber un primer y un segundo cielo. Y también podría haber un cielo o incluso varios cielos por encima del tercer cielo. Si Pablo fue al tercer cielo, entonces, con toda seguridad, debe haber un primer y un segundo cielo. Ya les he explicado acerca de estos cielos en la serie de prédicas sobre el libro de Génesis.
El tercer cielo que el apóstol Pablo menciona pertenece al reino de los cielos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 4, indica que fue arrebatado. Se refiere al apóstol Pablo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hermano, Pablo no compartió esta visión con alguien más porque en esa época podría causar un efecto negativo en la predicación del Evangelio. Por eso dijo que la experiencia espiritual que había tenido era tan increíble que no era posible a ningún ser humano en ese momento comentarla. Sin embargo, ya estamos en los tiempos finales y Dios me ha revelado mucho del reino espiritual. Ha permitido que publique varios libros al respecto y el propósito de ello es guiar a la salvación a la mayor cantidad de almas posible antes que llegue el fin. El lugar que el apóstol Pablo vio en el tercer cielo fue el paraíso. Quizás se pregunte, ¿qué clase de lugar es el paraíso? En Lucas capítulo 23, versículo 43, el Señor Jesús le dice a uno de los criminales, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, ya les he dicho que no deben interpretar literalmente la Biblia, deben saber el significado espiritual. Podrían creer que el criminal salvo y nuestro Señor fueron al paraíso ese mismo día. Pero, ¿acaso la Biblia nos dice que nuestro Señor fue al paraíso? No, Él fue a predicar a los espíritus encarcelados en el alto sepulcro y resucitó al tercer día. Ahora bien, este criminal fue crucificado junto al Señor en el mismo lugar y al mismo tiempo. Justo antes de morir, aceptó al Señor como su Salvador. Había sido un ladrón, pero tenía un buen corazón. Por eso pudo aceptar al Señor. Tuvo la fe para ser salvo. Sin embargo, como murió inmediatamente, no pudo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Además, tampoco sirvió al reino de Dios y por eso no obtuvo recompensa alguna. Así que podemos concluir que el paraíso es el lugar para los que aceptan al Señor como Salvador y tienen solo la fe necesaria para ser salvos, tal cual este criminal que se menciona en Lucas capítulo 23. Como explicaré más detalladamente, el paraíso es el lugar para los que están en el primer nivel de fe. Es el nivel más sencillo del reino de los cielos. Ahora bien, no estoy diciendo que hay muchos reinos celestiales, sino que en el reino de los cielos hay diversos lugares o moradas, tales como el paraíso, el primer reino o nivel del cielo, el segundo reino, el tercero y la nueva Jerusalén. El Señor dijo, estarás conmigo en el paraíso, pero ello no significa que la morada del Señor Jesús esté en el paraíso. El Señor es Señor no solo del paraíso, sino también de todo el reino de los cielos. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan aprovechar el tiempo y rápidamente avancen hacia el reino de los cielos y tomen a la fuerza la mejor morada en el reino de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia
con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.